Perú, ¿cuál es su voto? Aprobamos. Nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador. Lo que ha hecho el gobierno del Ecuador, la irrupción y el allanamiento a la embajada mexicana ha violentado su soberanía y esto va a traer gravísimas consecuencias. El gobierno de Ecuador exige dialogar con México tras la escasez de luz, energía y petróleo. Pero ¿creen ustedes que el gobierno mexicano estará dispuesto a perdonar a Daniel Noboa luego de las agresiones a nuestra embajada, donde se golpeó al personal diplomático? Se dice que Daniel Noboa fue involucrado con Estados Unidos para agredir a México y México enviar el ejército hacia su país. Esto iba a provocar un conflicto y Estados Unidos probablemente invadiría México y le robaría un pedazo del territorio. México no quiso movilizar el ejército, sino que le puso sanciones y le bloqueó el comercio a Daniel Noboa. Además, los ecuatorianos fueron expulsados de las Naciones Unidas, es decir, que México utilizó un mecanismo legal que hoy en día Daniel Noboa quiere pasar por alto, diciendo que las empresas petroleras mexicanas están obligadas a venderle petróleo. Por esa razón exige una reunión urgente con el gobierno mexicano. ¿Debería México recibir a Daniel Noboa para dialogar en nuestro país? ¿Qué piensa cada uno de ustedes? Por eso vamos a ver. Ecuador exige dialogar con México ante la escasez de luz, agua, energía y petróleo. Buscan culpar a México de la quiebra económica de Ecuador. Dicen que tras México negarse a comprarle los bananos, a recibir los pescados y el cacao, los agricultores de Ecuador han perdido millones de dólares y ahora los bancos le están quitando las tierras. Daniel Noboa se postulará para presidente de Ecuador otra vez. Él quiere modificar la constitución para beneficio propio. Primero, para poder postularse nuevamente como presidente, además para permitirle al gobierno de los Estados Unidos poder construir bases militares en el país, ya que en Ecuador está prohibido que una potencia extranjera tenga militares en el territorio nacional, pero Daniel Noboa considera, ya que él es ciudadano estadounidense, que sería viable que en su país hayan militares de los Estados Unidos, además de los dólares. ¿Creen ustedes que eso va a convertir a Ecuador en una colonia de los Estados Unidos? Pemex, la petrolera mexicana, no está obligada a venderle petróleo a Daniel Noboa, dicen los expertos, porque aunque tenemos un contrato firmado para venderle y recibir petróleo por los próximos 3 años, pues las petroleras mexicanas pueden romper esas cláusulas luego de la agresión a nuestra embajada. Y lo más importante, ¿debe México perdonar a Daniel Noboa? ¿Cuáles serían los requisitos que tendría que cumplir el presidente de Ecuador para que se le permita venir al país y sea perdonado por los mexicanos? Pagarnos con mucho dinero y además decirnos cuáles eran sus intenciones al agredir militarmente un territorio nacional mexicano. Ecuador exige negociar, dialogar con México, pero ¿qué es lo que quiere dialogar Daniel Noboa con nuestro país? La compra de envíos de hidrocarburos. Ustedes saben que México es la potencia más grande energética. A México era donde se dirigía todo el petróleo ecuatoriano para que las empresas de Pemex lo convirtieran en combustible. Pues México dejó de recibir su petróleo crudo y ahora Ecuador se ha quedado a oscuras. Tienen cortes energéticos y Noboa le está mintiendo al pueblo. Le están cortando la luz hasta 10 horas al día a la gente. Muchas empresas no pueden trabajar y le siguen diciendo que México es el culpable. Pero ¿quién creen ustedes que tiene la culpa de los apagones de Ecuador? ¿Es México? ¿Es Daniel Noboa o sus propias políticas agresoras en contra de nuestro país? Buscan culpar a México de la quiebra en Ecuador. Pero ¿están ustedes de acuerdo que México no tiene la culpa que los agricultores ecuatorianos hayan sembrado la mejor cosecha de los plátanos y que hoy se le hayan madurado en las matas y no hayan podido venderlo porque México les sancionó? El único culpable es Daniel Noboa. ¿Por qué ustedes creen que el país hoy está a oscura? Porque Daniel Noboa se peleó con México agrediéndonos y ahora no tiene acceso a la compra de petróleo.
tampoco pueden comprar gasolina, ni mucho menos los derivados de los combustibles. Y para colmo, el pueblo ecuatoriano la está pasando tan mal que ha dejado de llover y los embalses de agua se han secado, y las empresas que generan energía a través de los embalses de agua natural, pues ahora no han podido crear energía a menos que vuelva a llover. Es decir, que no tienen petróleo, no hay combustible, la gasolina ha subido de precio, no hay energía eléctrica y tampoco hay agua potable. Es decir, que Daniel Noboa ha sido un fracaso total en el sistema energético de los ecuatorianos, y por eso los ecuatorianos no deberían votar por Daniel Noboa, porque estarían cometiendo un grave error. Si él se ha sentido dueño del país, porque es un niño rico que no necesita nada, se lo han dado todo durante toda su vida, pues imagínense ustedes lo que va a suceder en la nación si se vuelve a votar por Daniel Noboa. Sabemos que los ecuatorianos son bastante inteligentes y no lo van a hacer, porque esto sería un fracaso. Noboa se va a postular para presidente de Ecuador otra vez. Por eso quiere modificar la Constitución. Modificar la Constitución de un país para beneficio propio debería ser ilegal, ya que Daniel Noboa quiere hacer lo mismo que hizo Nayib Bukele en El Salvador. Quiere postularse para presidente nuevamente. Ya recibió el apoyo de los Estados Unidos y esto podría perpetuar al presidente eternamente en el gobierno, convertirlo en un dictador. ¿Qué va a pasar con la economía del país ahora que ni Rusia, ni México y mucho menos China quieren hacer negocio con los ecuatorianos tras la llegada de Noboa al gobierno? Este se ha decidido como meta empobrecer al país. Los ecuatorianos son hoy más pobres que hace 6 años, cuando la mayoría de países hoy son más ricos que antes. Por ejemplo, México ha duplicado el valor de su Producto Interno Bruto en los últimos 6 años gracias a la política de no deuda, no acuñamiento de dinero e inversión de los recursos que pagan los mexicanos como los impuestos. En Ecuador ha sucedido todo lo contrario. Los campesinos que trabajan la tierra la están perdiendo, porque hoy los bancos se la están reclamando por los préstamos que les hicieron para ponerla a producir. Además, la gente que trabaja en la industria pesquera, que vendían en México toneladas de pescado, no lo han podido vender. Pero además a eso hay que sumarle que las empresas extranjeras que habían llegado a Ecuador hoy están cerrando y se están yendo porque no hay energía eléctrica. ¿Cómo se puede vivir en un país a oscura? Pemex no está obligada a venderle petróleo a Ecuador, y esto lo sabe el mundo entero. Las empresas petroleras mexicanas no son públicas, le pertenecen al Estado. Lo que quiere decir que si un país agrede al presidente de México o a uno de nuestros ciudadanos, también está agrediendo nuestras empresas. Por esa razón, desde el día 1, cuando el ejército de Ecuador entró a la embajada mexicana, el gobierno cortó todas las relaciones diplomáticas y energéticas con los ecuatorianos. Es decir, que Daniel Noboa perdió el acceso al petróleo mexicano. Ahora no pueden enviarle petróleo a Pemex, ni tampoco vender ni comprar en el mercado. Los hidrocarburos están muy escasos y va a volver a subir la gasolina en Ecuador. Es decir, que van a tener serios problemas energéticos a menos que llueva, se llenen los embalses y a través del agua que fluye por estos embalses se comiencen a construir plantas para generar energía en el país, porque petróleo no van a tener. Pero una planta energética no se puede construir de la noche a la mañana. Esto cuesta años y muchos recursos. El gobierno tampoco tiene dinero, ya que Daniel Noboa y su grupito se están robando todo lo que llega a las finanzas del país y están estrangulando a los campesinos más pobres que trabajan la tierra. Algo muy importante, ¿debe México perdonar a Daniel Noboa? ¿Creen ustedes que México debería darle el perdón a todos los ecuatorianos que se han disculpado en nombre de su país, ya que Daniel Noboa no representa a la mayoría en Ecuador, aunque cerca del 60% de la población votó a favor de él? En las próximas elecciones le van a pasar factura y no van a votar por Daniel Noboa, porque ya el pueblo sabe que este vino a dañar su economía, a empobrecer a la gente y a dividir su país de naciones hermanas. México tenía 2 embajadas en el país que le proporcionaba todos los documentos a los ecuatorianos para que pudieran emigrar, pasaporte, y todo eso quedó en el olvido
tras las agresiones del ejército ecuatoriano a una embajada mexicana. Por eso les pregunto a todos ustedes, ¿creen ustedes que en Ecuador debería haber otro presidente, no Daniel Noboa? ¿Creen que se debería imitar el mismo modelo de negocio que tiene el gobierno mexicano de pagar deuda externa, invertir todo lo que se recauda por los impuestos y distribuirlo equitativamente entre la población, desarrollando proyectos como trenes, refinerías, corredor interoceánico, aeropuertos internacionales, cosas que no están sucediendo en Ecuador, sino que más bien la gente está perdiendo lo poco que tiene? Algo muy importante, Ecuador está exigiendo dialogar con México, pero Daniel Noboa no se disculpa con los mexicanos. ¿Piensan ustedes que no debe haber diálogo hasta que sea resarcido todo lo que le debe Ecuador a México? Dinero por el petróleo y además una disculpa pública por una agresión a nuestra embajada. Esos diplomáticos mexicanos que fueron agredidos por el ejército merecen una disculpa del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, este ha dicho que México se lo buscó. Pero algo más importante aún, buscan culpar a México de la quiebra del sistema económico ecuatoriano. La economía va en picada y México no es el culpable, ya que aunque México fue quien le impuso sanciones, Daniel Noboa fue quien las compró. ¿Por qué decimos que Daniel Noboa compró las sanciones? Porque qué necesidad tenían los militares, el ejército ecuatoriano, de ir a agredir a los embajadores mexicanos. Esto es anticonstitucional, es una amenaza de guerra. E incluso es tan irresponsable que Daniel Noboa intentó justificar los hechos cuando sabía que el mundo entero y las organizaciones internacionales le iban a dar la espalda por haberse metido a un territorio que no le pertenece a su país como una embajada. Noboa piensa postularse para presidente. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le envían a los ecuatorianos, al pueblo de Ecuador que puede ir a las urnas ahora que Noboa quiere hacer nuevas elecciones y postularse otra vez? ¿Qué le dirían ustedes a cada ecuatoriano que tienen que sacar a Daniel Noboa, que no vayan bajo ninguna circunstancia a votarle, porque si lo hacen posiblemente se le vaya a convertir en un dictador? Lo mismo que quiere hacer Javier Milei en Argentina. Todos sabemos cómo comienzan estos dictadores tan populares. Javier Milei ya dijo que piensa quedarse 30 años para resolver el problema económico, pero ¿creen ustedes que Ecuador podrá subsistir como país si Noboa se queda allí otros 30 años? Miren lo que ha hecho en la nación en apenas unos cuantos años de gobierno. Imagínenselo 30. Pemex no está obligada a venderle petróleo a Daniel Noboa ni a Ecuador, dicen los expertos, ya que Pemex es una empresa que pertenece al gobierno mexicano. Si tuviera un dueño independiente, pues ese dueño puede decidir si vende o no, pero como le pertenece al pueblo, el pueblo no quiere hacer negocio con un agresor. Claudia no invitó a Daniel Noboa a la toma de posesión y dice que no se va a reunir con él, mucho menos lo va a perdonar, a menos que se disculpe con el pueblo mexicano y con Andrés Manuel López Obrador. Pero para esto primero se tienen que cumplir una serie de requisitos. Que el presidente de Ecuador se disculpe sinceramente y que pague todo lo que le debe. Y además, ahora cuando se vayan a hacer transacciones petroleras y energéticas en el país, deben pagarnos por adelantado, porque sabemos que Noboa también es un tramposo y tiene un pequeño ejército que lo usa a su favor. Y México, que tiene mucho dinero, puede decidir qué hacer con su petróleo y si va a recibir o no el petróleo de las empresas petroleras ecuatorianas. ¿Debe México perdonar a Daniel Noboa y a todos los ecuatorianos? México no tiene problemas con los ecuatorianos, en realidad es con el gobierno. Pero les voy a preguntar directamente, ¿debería México perdonar a Daniel Noboa y evitar que Ecuador entre en un colapso financiero, que esto afecte a la nación hasta un punto que quiebren y que no puedan levantarse económicamente en el futuro? Ecuador es una gran nación que siempre ha recibido la ayuda de México, pero luego que llegó Daniel Noboa, ni siquiera ayuda humanitaria podemos entregarle porque tenemos rupturas comerciales y nuestros barcos no pueden llegar a los puertos ecuatorianos. Ahora bien, ¿está cada ecuatoriano y cada mexicano dispuesto a llegar a una solución de este conflicto, sacando a Daniel Noboa del gobierno de su país y restableciendo todas las relaciones comerciales para que el país pueda venderle a México nuevamente los bananos, los pescados y el cacao, y además
puedan recibir el petróleo de las empresas como Pemex. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.